Buenos días a los que nos acompañan en esta segunda parte de la jornada literaria dedicada a lo afro-latinoamericano. En el segmento anterior nos acompañó la poeta y editora Laura Cárdenas, autora de la primera antología de poesía afro-venezolana, y ahora nos acompaña Amaru Vanegas. Y voy a hacer la presentación de Amaru. Ella nació en Mérida, es asesora y editora literaria, poeta y narradora, además ingeniera y actriz, jefa editorial de Nueva York Poetry Review, cursa el doctorado en letras en la Universidad de los Andes Mérida, fundó el grupo Púrpura Poesía y Catarsis Teatro, realizando tertulias desde 2012 en América y Europa. Tiene 7 libros publicados y ha recibido varios premios internacionales de poesía y narrativa, entre los que destaca el Premio Internacional de Poesía Alfonsín Storni en España 2019, Dioses Proscritos, que es el poemario en el que se va a centrar este coloquio, proyecto literario que nació de su experiencia en la maestría de literatura latinoamericana y del Caribe. Fue su primer libro publicado fuera de Venezuela, gracias a haber resultado ganador del Premio Internacional de Poesía Negra Cadelario Obeso en Cartagena de Indias 2016. Los dejo entonces con Otto y Amaru conversando sobre este poemario. Qué bueno, gracias. Buenos días a todos. Un placer conversar y compartir esta experiencia con estos amigos y con nuestra querida Amaru. Y yo tengo como la intención de entrar directamente en los textos con Amaru, porque hay un texto que pareciera atravesar este poemario ganador, que justo lo que estábamos charlando en el anterior segmento, muestra como un cuerpo dolido, un cuerpo fracturado, agredido desde el punto de vista de los contextos nuestros, Amaru. ¿Cómo llegaste a este nuevo texto que te genera tanta belleza y tanta alegría desde el punto de vista, digamos, en la lectura? ¿Cómo le llegaste a esta búsqueda? Y si de alguna manera generó esa ternura y ese desgarro tan profundo que sentimos en este texto. Hola, buenos días, un saludo. Bueno, un gusto estar por acá. Gracias por la invitación a Marisol, a Borges, a la maestría, a Camilo y a ti, a todos. Bien, pues este libro, Dioses Proscritos, es un trabajo que nació básicamente de las lecturas que tuvimos en el seminario de Caribe 1 y Caribe 2 en la maestría de literatura latinoamericana y del Caribe, ¿sí? Porque por lo general, por ejemplo, yo nací en Mérida, he vivido toda mi vida en San Cristóbal y conocí el mar por primera vez a los 20 y tantos años, casi, bueno, lo conocí el mismo día que mi hijo, a los 28 años. Entonces, esa sensación de extrañamiento que uno llega a sentir cuando se imagina el mar a través de fotos, de videos, de la televisión o el cine, y cuando tú te encuentras ante esa inmensidad con todos los sentidos, pues es como aquello que se decía cuando los españoles llegaron a América, y esa sensación de extrañamiento de aquello que tú no conoces y esa potencia tan inmensa como te llega a desbordar, ¿sí? Hay algo que siempre hablábamos por ese seminario de Caribe, que era como que uno tenía la postal del Caribe, que era la piña colada y la palmera, y el relajo de la playa, y resulta que yo siempre pensaba en mi ignorancia completa, que también las islas, las Antillas, eran islas deshabitadas. Yo decía, pero ¿por qué la gente no se irá a vivir para allá? Una cosa así. Siempre pensaba que eso eran como islas allá para ir a la playa y ya está. Hasta que me encuentro con esa diversidad tan inmensa de autores, de vida, de gente, de sociedades, que hicieron en mí ese proceso de deslumbramiento total y empezar como a conocer esas voces. Yo ya había leído
a Marise Conde Oncebu, que es de Martinica, creo que, no, de Guadalupe, y era como lo único que yo conocía hasta que, bueno, llegamos a ese seminario y nos presentan a Jamaica Kincaid, a Derek Walcott, a muchos autores y autoras que nos hacen como ver la vida que allí se vive, igual es la vida como la nuestra, solo que con sus particularidades, con el mar en vez de las montañas como telón de fondo, y que por estos crespitos pasaron también algunas generaciones anteriores que tienen que ver con lo afro, ver si reconocerse en eso, en ello, ver cómo la inmensidad de lenguas, de palabras, de mutaciones de la lengua, de sincretismo, todo eso fue deslumbrante por completo. Y en la medida en la que iba conociendo a los autores, pues fue como muy interesante que conocía a uno más y a uno más y a otro tanto, en una conexión de lectura donde de repente a partir de una recomendación o de algo que tú estás buscando por Google y ya te orienta, mira, si te interesó esto, te interesa esto otro también, descubrir cómo es el Caribe y qué es el Caribe. Ya en función de eso, durante mi paso por la maestría, escribiendo no solo para los ensayos críticos que se necesitan en la parte académica, sino ya como procesos propios de búsquedas, de unir algunos hilos, de ver unas rutas, fui creando en paralelo una obra literaria para dialogar con eso, que era desde lo académico, y que pasó por muchas etapas, por muchas cosas entrañables y que de alguna manera pues se consolidaron en un libro que es Dioses Proscritos. En ese camino me ayudó mucho leer a Michelle Asensio, y de hecho uno de los epígrafes del libro es sobre ella, algo que ella escribe por allí, pero también sobre la migración. En el año 2015 yo empiezo a viajar con más frecuencia a Colombia, por temas de invitaciones a ferias, pero era algo como muy hasta Cúcuta o Bucaramanga. Y resulta que con este libro, que se cerró ya casi terminando la maestría, tenía ya el borrador, ya Marisol me había ayudado a corregirle el estilo y las cosas y las recomendaciones, otro amigo poeta también vio los textos, los revisó, y luego pues ya tenía el libro como hecho y ahí aguardando en la vieja gaveta para que reposara. Estando en esas, aparece la convocatoria para un concurso, que es el concurso internacional de poesía Candelario Beso en Cartagena de Indias, y era especialmente sobre poesía negra o cantos ancestrales. Cuando reviso las bases y como lo describen, yo dije, oye, pero este libro que yo tengo en la gaveta guardado se parece a esto, o sea, me habla como en la misma dinámica, no sé, se me ocurre como, yo estaba así como que, wow, ¿será? ¿No será? Y empecé a seguir a la gente que lo organizaba, que era una fundación, Renacer, y yo dije, no, pues yo me voy a aventurar. Y como había que mandar los textos en físico, un amigo me hizo el favor de imprimir los ejemplares que pedían y llevarlo allá a Cartagena al concurso. Y ya, o sea, yo lo dejé allí, dejé pasar el tiempo, hasta que un día me empiezan a escribir por Facebook, y era la gente de la organización del concurso, que no habían podido comunicarse conmigo por el número de teléfono porque era el +58 y ellos no entendían qué era eso. Cuando eso todavía no estaba como, no era tan común, así como que ya uno sabe que es el indicativo de cada país. Y dice, no, poeta, te hemos buscado por todos lados y no sé qué, hasta que, bueno, me dicen eso, o sea, me dicen, mira, ese libro que tú mandaste ganó el primer premio de este concurso. Y con eso fuimos allá a Cartagena a recibir el libro, el premio, y desde allí comienza como la ruta más amplia de ir a Colombia con mi texto, con mi poesía. Así que este libro significó como una puerta a una nueva dimensión en lo introspectivo también, no solamente ver lo que hay allá en otro lugar, ver allá la postal de las palmeras y del agua de coco, sino que hay algo que luego cuando yo fui al Caribe colombiano y luego estuve en el Pacífico también,
justamente eso que leía en el Caribe, yo lo fui a buscar allá. O sea, lo que yo leía en el seminario de literatura del Caribe, me fui a buscar a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, a Montería, a toda la parte ahora del Pacífico, en Buenaventura, en Quibdó, en Chocó, y ver que cada vez que uno escarba un poquito más, se encuentra a sí mismo. En esas voces, en esa forma de mirar, en esa forma de bailar. Si el cuerpo no miente, el cuerpo se va vibrando en una misma sintonía con aquellas cosas que va guardando la música, las formas de hablar, toda esa sonoridad de alguna manera resuena en nosotros de una, muy particularmente. Y entonces este trabajo, pues yo lo agradezco mucho como la materia prima del trabajo. Era todo ese estudio primero académico, profundo de la maestría, se convierte luego en obra literaria y luego se convierte en una bitácora para conseguir algo en mí que no conocía. Hay una, tú que vienes del mundo del teatro, siento un lenguaje parco, muy preciso, como un reclamo que tiene tres que me encantan, velo, híbrido, hay un cuerpo que está como reclamando, es una precisión del lenguaje que no deja escapar, sino simplemente una lectura distinta que anda como en este poemario lo siento muy fuerte, cómo lograste sortear ese mundo tanto del teatro como de ese imaginario de reclamo como de protesta, entre comillas, que está como, que no termina de soltar. Sí, pues mira, justo eso que estás comentando sobre el cuerpo en mi texto, o sea, no solo en este libro, en toda mi poesía, me lo comentó Rowena Hill, la traductora que vive en Mérida. Ella leyó mis libros y me dice que hay una presencia casi obsesiva del cuerpo en toda mi obra, y pues digamos que yo hablo así, o sea, yo hablo así, mi cuerpo habla a través de la voz, así se representa, pero también es como una reacción a cosas que me molestaban mucho del tema de lo femenino, cómo se veía, que entonces tú ves a las chicas que están con todas las curvitas bien formadas, pero entonces o le ves el trasero, que es ese pedacito, o le ves las piernas, que es el otro de más abajo, o le ves los labios, o le ves los senos, y ya el resto no vale, o sea, no me interesan esos pedacitos que somos a los ojos de la cultura, de la belleza, del canon de la belleza. Me era muy molesta, muy fastidiosa, muy antipática, y entonces empecé a incorporar en mi trabajo pedacitos de cuerpo que no nombran en la estética convencional de la belleza, ¿sí? La víscera abierta, todas esas cosas estalladas en nosotros, todo eso que de alguna manera le hace ruido a la gente, porque está, bueno, como Humberto Eco en ese libro que coloca Historia de la fealdad, cómo la demarca y cómo la gente, esa cosa que le hace fuchi a esas cosas, que ay, qué fastidio, ay, qué feo, porque esto no es bonito, ¿sí? No era la tez de terciopelo, no es tus ojos de luna llena, qué sé yo, todas esas cosas a las que siempre nos han reducido como imagen de la belleza, sino eso otro que de hecho pues luego resonaba en las propuestas de Nelson Garrido cuando lo conozco, y él justamente hace una línea fotográfica que tiene que ver con esas cosas que todos aborrecen y lo extiende como parte de lo que somos, porque lo somos. Un cuerpo herido. Exacto, no solo heridos, sino que somos parte de muchas cosas, somos fluidos, somos secreciones, somos cosas que sí hay, yo te veo así toda, toda como la danza de los siete velos, pero sí, la danza de los siete velos toda vaporosa y elevada, pero no sudes, por favor. Sí, exactamente. Entonces, yo agarro todos esos elementos y lo inserto en mi obra de una forma que para nada es inocente, para precisamente crear, como interpelar al lector hacia una realidad que es lo que somos, algo tangible, algo honesto, algo orgánico, esa nuestra organicidad
que no tiene que ver con todo el aparataje al que estamos acostumbrados para podernos tomar la selfie perfecta, donde no sudamos ni nada y estamos perfectamente maquilladas. Entonces, esa presencia desde esos lugares es como que yo lanzo la piedra, piedra con las vitrinas de Antonio Mora, y yo lanzo la piedra a través de esas figuras. Vale. Y también estás en el mundo del cine, de la actuación. Sí. ¿Qué otra parte estás metida en eso y qué estás proponiendo ahora en tus nuevas búsquedas en las narrativas? Pues mira, lo que decías del teatro también hace parte de todo esto, porque de hecho mis textos, como tú decías, hay un lenguaje muy particular. Mis textos poéticos, toda mi poesía está escrita para ser dramatizada, ¿sí? Porque es lo que yo hago. Yo cuando me invitan a algún recital, a alguna feria, un festival, yo no voy a leer, yo voy a dramatizar mis textos. Y entonces están escritos de una forma en la que yo pueda desarrollarlo como una especie de monólogo, donde siempre hay una voz distinta o no, que también es muy polifónico, ¿sí? Son como la voz del coro ahí intercepta en algo que va hilvanando las cosas. Y con respecto al cine, pues yo he estado como actriz de cine en algunos proyectos, sobre todo con los chicos de la productora audiovisual El Grito, y un par de cosas más por allí, desde una interpretación que viene también con lo performático. Y eso para mí es muy importante, o sea, ese es el estilo que me ayuda a mí a hablar de lo que yo quiero hablar, a mostrar lo que yo quiero mostrar. Si no es desde un lugar quieto, con aire acondicionado, sino es un lugar donde tú vas a entregarte a una batalla campal en un ring de boxeo prácticamente, ¿sí? O lo dejas todo o no quiero nada. Y esa parte tan extraña que combinas, esa parte clásica griega con esa memoria nuestra que está como por ahí flotando, ¿cómo has logrado sortear esa pelea? Efectivamente, yo tengo muchos elementos de lo trágico griego, porque precisamente en mi búsqueda del teatro, muchas de las cosas que me alimentaban como materia prima desde los inicios, incluso desde muy niña, lo que escribo tiene que ver con voces atemporales, y son voces que siempre traen como una memoria muy antigua de todo el suceder del mundo, del suceder de las cosas, y cómo siguen pasando los siglos y seguimos siendo esas mismas personas. Siguen existiendo en las páginas rojas las Medeas, así la persona que haya interpretado ese personaje en la vida real No jamás había leído personaje. las tragedias griegas. Seguimos viendo a los Otelos, que luego viene con Shakespeare, pero también en todo lo que viene de Fedra, de Eurípides. O sea, es como que todo eso nos alimenta, es inevitablemente una tradición a la que vamos en comienzo, porque es la que conocemos. Lo demás, que es lo oral, que viene de lo indígena y de lo afro, es muy poco lo que conocemos en realidad. O sea, solamente lo que se ha logrado sincretizar a través de los procesos violentos que han vivido todas estas realidades, y cómo se han tenido que transformar y transmutar para poder ser contadas, para que nos permitan contarlas de alguna manera, que afortunadamente eso ya se está venciendo. Ya podemos llamar a las cosas por su propio nombre, y si no le gusta, pues le tiramos la piedra contra la vitrina también. Pero lo que te quiero decir es que todo eso que está a nuestro alrededor es algo en lo que nos podemos apoyar para darle fortaleza, profundidad y sentido a lo que estamos creando. Yo creo que hay una búsqueda que tú tienes hace tiempo de tu trabajo, buscando esas relaciones, y sobre todo en esa búsqueda tan particular de nosotros. Y tienes 3 textos que a mí me encanta. Páramo, por ejemplo, que es tan extraño, que no es exactamente el páramo andino, sino es otro páramo. ¿Cómo le llegas a ese páramo tan extraño, tan frío y tan umbrío, y por qué no lo compartes a nosotros? Sí, es un tema sobre la soledad interna. Es un texto que no busca, por lo general nosotros cuando escribimos tratamos, al comienzo, cuando empezamos a escribir, se nos nota demasiado los primíparos que podemos ser, en la medida en la que siempre estamos contando nuestros problemas existenciales, emocionales, las rupturas amorosas, de una forma en el lugar común,
pero es que eso somos al fin y al cabo, ¿no? Somos parte de todo eso y vivimos esas mismas experiencias. Y el hecho de estar en un lugar donde tú eres una materialización con el discurso de la soledad, donde se supone que la soledad es aquello donde tú estás aislado y pobrecito y triste por allá, se revierte cuando tú en ese lugar haces el insight y te consigues a ti mismo. El ir adentro y te consigues a ti mismo en una suerte como de corazón del volcán, donde cuando logras que haga la erupción, sale la verdadera integración de lo que eres, ¿sí? Sale eso de que tú le temes tanto quedarte solo, quedarte sin ruido, quedarte pensando sencillamente en cualquier cosa y necesitas a tu familia, a tus hijos, a tu marido, al público, a los estudiantes, a los profesores para ser alguien y resulta que el camino creo que es distinto. El camino va hacia otra búsqueda y a eso siempre le tenemos mucho miedo, a eso supuestamente árido, a eso supuestamente seco, a eso supuestamente solo, triste, gris. Pues la verdad la materialidad de lo que somos como color, de lo que somos como experiencia es mucho más amplia que eso. ¿Puedes leer un poquito de ese poema, por favor? Yo lo tengo en una página de página. Aquí va. Sí, ese no me lo sé de memoria. No, mejor. Sus ojos fueron un amplio páramo negro. La criatura apartó del cepo su carne escocida, sacudió los huesos rotos hasta escurrirse en el fiero cobijo del bosque de adoquines. Estar muerto siempre causa una extraña sensación. Y bueno, ahí hay elementos que también hacen como un guiño a las cosas, bueno, a las torturas también. Yo recuerdo que la primera vez que estuve en Cartagena me llevaron a un sitio que es como una especie de museo, donde están los cepos, donde colocaban a los esclavos para darle los latigazos en la espalda. O sea, toda esa sensación, por eso les digo, ir al Caribe, no solo al nuestro, sino al de Colombia, porque al fin y al cabo sigue siendo la misma cosa. Se parece más a alguien de Cartagena a Maracaibo que a alguien de Cúcuta a Cartagena o de San Cristóbal a Maracaibo, ¿sí? La costa, toda esa parte de alguna manera, la forma de expresarse, de hablar más gritando, no gritando, sino un poquito con más contundencia. Y yo cuando fui allá a Cartagena vi esas cosas que, oye, pero esto se parece un poquito a esto que yo he sentido. O sea, es lo que te digo, es como esos elementos te ayudan a descubrirte a ti mismo. A mí hay un texto primero que quiero leer el epígrafe sobre Michel Asensio, que de alguna manera le da como la piedra angular a este libro cuando comienzo a desarrollarlo. Y este epígrafe dice: cuando los hombres y las mujeres parten, aunque no lleven nada, parten con sus dioses, con sus símbolos y con sus recuerdos, ¿sí? Donde quiera que nosotros estemos, llevamos eso y lo heredamos también, lo transmitimos de alguna manera. Todo eso, o sea, es lo que les decía al comienzo, todo eso. Un venezolano, casi que yo creo que ningún venezolano en el país, ante un toque de tambores, así venga de Mérida, donde sea, ese retumbar en el cuerpo que nos siente de repente un europeo. Entonces nosotros estamos conectados por unas líneas invisibles de trascendencia y de herencias y de continuidad que ni siquiera las imaginamos como tal. Y estamos allí presentes y latimos con eso como tal. Entonces, en esa búsqueda, el trabajo con Michelle me ayudó mucho, leer sus libros, leer todo lo que ella de alguna manera nos traía sobre el legado de los dioses, el sincretismo, fue muy importante. Pero yo quiero leer este que me parece muy lindo, que siempre herencia. Y dice, los abuelos, híbridas más, dice, herencia, los abuelos cruzaron el mar y en las voces olvidadas crecía el germen de la tierra, húmedo puñado de noches. Duermen los hijos reyes de pelo crespo, el lecho crujiente habita en sus pieles. Y bueno, está híbrida. O sea, de este libro les podría decir que
hay como 4 poemas que siempre han sido como muy significativos. Sobre todo Híbrida y el de Los Iniciados, ¿sí? Que esos son textos que yo tuve que, bueno, darle una forma para llevar a la escena, pero que también, sin hablar directamente sobre lo afro, habla de una de las categorías que mencionaba Laura, que es la doloridad, y cómo el arte, o cómo la figura de lo poético, de la poiesis en general y lo poético en particular, nos da la capacidad de transformar aquellas cosas que pueden considerarse lo terrible, lo abyecto, lo doloroso. Y uno de esos textos tiene que ver con ese híbrido. Dice: no hay fe, frota la máscara y arrodíllate, separa bien mis piernas, limpia tus malignas manos antes de meterlas en mi entraña y no hagas caso de los tejidos. Saca de ahí los hijos muertos que se estallaron en las fronteras. No los mires, son rostros sagrados que te harán polvo. Ahora vete, aléjate sin parar, que eres el único verdugo testigo de mi agonía. Recuerda que en adelante te vigilo. Me quedaron agujeros en el pecho donde estaban los pezones. Ya no hay leche que ofrecer, solo sangre depravada, toxicómana. Tiendo a los pequeños monstruos que me arrancaron boca abajo. Me han desmembrado en el cerro. Creo que alguien me sigue. Todo empieza a temblar, seré yo la que tiemblo. La noche es una lengua de lagarto carrasposa que me araña más la herida. Lame mi cueva vacía, lame a los hijos muertos. Mariposas nocturnas aparecen y me cortan con sus alas como hojillas. Yo disfruto el azote, soy Medea, saboreo mi castigo. Veo una argolla de muerte, me seduce con su sexo abierto. Los trozos de mi cuerpo van siendo licuados y esparcidos en el cerro. Los cuerpos de mis hijos, arrancados a dentelladas, ahora somos abono de la montaña. Delia, ¿no crees que por qué nos cuesta tanto arrimarnos a la memoria africana? ¿Cuál es la lectura que tú haces de esa experiencia? Yo digo que, por ejemplo, en nuestro caso, lo geográfico tiene mucho que ver, ¿sí? Nosotros estando en estas tierras andinas, si antes era como, uno le costaba mucho decir, tengo que gastar 12 horas para llegar a Valencia, Maracaibo, Caracas, ahora que son como 20 horas o 25 lo que tienes que hacer por las condiciones en las que están las carreteras, pues entonces es mucho más complicado. Y como te digo, por ejemplo, en mi caso, merideña, criada en el Táchira, toda la vida con esa ilusión del mar y uno imaginándose cómo es el tema del salitre y todo esto, y bueno, estar retirado, o sea, estar retirado y como que no es una cosa tan sencilla llegar allá, que si de repente tú piensas, bueno, pero yo no conozco a nadie allá, no tengo familia, lo que sea. Eso es una de las primeras razones que de alguna manera no nos permiten vincularnos de una forma más directa o cercana o rápida. Claro, y eso no queda muy claro cuando nos echa el cuento, incluso Laura, de que cómo conectarnos con esa memoria del afecto, pero quedan como dispersos esos pedazos de... Sí, bueno, incluso ella decía algo muy importante, que era que hay gente, que algunas de las poetas que están presentes en la antología nunca han ido, bueno, yo nunca he estado en África, así como yo, bueno, la gran mayoría, incluso las que viven en las partes costeñas o que tienen directamente como más cerca la afiliación del tema afro, como la gente del oriente, por ejemplo de Bobures, aquí en el lago de Maracaibo, esos son en el sur del lago, entonces todos ellos que tienen como más la presencia, sobre todo en el color de la piel y en las costumbres también, y en los legados musicales, claro. De repente pues ellos tampoco han estado en África o en algunos de estos países, y de alguna manera pues lo que te llegas a ti es como una interpretación de la reinterpretación, claro, de las cosas. Y también lo podría explicar, a mí me pasó cuando fui a Quibdó, al Chocó. El Quibdó es una de las costas que es la capital del Chocó, y eso está Océano Pacífico, donde están los muelles de narcotráfico más grandes que ocurre
en Colombia, bueno, en toda América del Sur. Y cuando yo llegué allá primero, sabes que uno se orienta con el Waze, que es como una aplicación como Google Maps, y allá no existe el Waze, se pierde. Es como que tú entraras a un triángulo de las Bermudas. Porque entonces entras en el camino y es una selva tan impresionante, pero es una cosa impresionante, y tú no tienes idea de verdad cuánto vas a tardar en ese trayecto y te empieza a dar así como un miedito, una cosa, y vas por allá. Y, pero era agarrar carretera porque yo quería llegar a ese lugar. Y hay un pueblo en la mitad, en una de las rutas, que está detenido en el tiempo desde hace como 100 años. Es un pueblo afro, completamente afro, que está metido en la mitad de la selva, donde las personas que viven ahí jamás han salido de ahí. Jamás. Y entonces ellos tienen sus ranchitos. A mí se me parece más eso a como cuando uno ve las películas de Nueva Orleans y todo eso durante la época de la esclavitud. Eso así, ese incluso el color de la ropa, que es como el color de la arena, de todo lo de allí, y con cosas remendadas, claro. Y entonces están en la hamaca, o sea, con sombreros algunos, era muy, muy complejo. Pero entonces luego, cuando ya pasas ese pueblo que parece un pueblo fantasma en la mitad de la carretera, y llegas, después de mucho recorrer, a Quibdó, donde en el hotel donde llegamos y nos quedamos, el chico El Botones, yo le empiezo a preguntar por el pueblo, o sea, que cómo era ese pueblo, qué tal, y entonces, pero él me decía que de qué pueblo le hablaba. Yo no, que hay un pueblo que hay como a tantas horas aquí, dice, pero es que yo nunca he salido de aquí. El chico tenía 21 años, un muchacho que estudiaba en uno de los núcleos, hablaba en un estudio en uno de los núcleos de la universidad de allá, y él jamás ha salido de allá. Entonces, digamos que si tú le preguntas al chico, si no sabe cuál es el otro pueblo, si le preguntamos por África, ¿cómo nos puede quedar a nosotros la idea? Sí, lo que les quiero decir es que el arte sirve para muchas cosas, y para conocernos, para transformar, para tanto. En tu nuevo recorrido como artista y como narradora, ¿cuáles son tus nuevos proyectos que andas por aquí combinando estas experiencias creativas? Pues mira, ahorita con el doctorado que estamos haciendo en letras, donde Camilo me acompaña y otros amigos, yo estoy trabajando sobre la obra de Clarice Lispector desde la literatura comparada, a través de la transposición fílmica de una novela de Clarice Lispector a una obra cinematográfica de Marcela Lordi, que fue basada en la novela de Lispector. Ese es el trabajo académico, pero de la mano yo estoy haciendo un trabajo creativo que asimismo dialoga con eso. Y ese es el trabajo, que es un trabajo que todavía no termina de decirme si es novela o si es ensayo o si es qué, pero va saliendo creativo desde allí, en ese diálogo, porque yo creo que eso me ha funcionado muy bien. Cuando yo de repente alimento la parte desde lo académico, hay algo que me impulsa un botón en lo creativo. Entonces, estoy en eso, y bueno, y hay algunos proyectos que ya tengo cerrados de poesía, que están ahí esperando un año o dos para que volverlos a leer, porque solo ahí es donde uno no ve los pelones Las dramatizaciones van a seguir insistiendo. Sí, eso siempre lo estoy montando, que son los performances. Bueno, yo quería preguntarte por el título, que me gusta mucho porque me parece muy elocuente, porque ya cuando dices dioses en plural, nos emplazas en un contexto politeísta. Exacto. Y decir proscritos pues ya es una falta, ¿no? Un exilio, una cosa dramática. Claro. Entonces, háblanos un poquito de ese título. Bueno, precisamente eso nace en los diálogos con Michelle Asensio, aunque no la conocí en persona, pero de leer su obra, o sea, cuando ella nos habla de todo eso que de alguna manera se encuentra presente, que es como una reinterpretación. Hay un libro que se llama Los dioses oscuros también, que es como antropológico, y de algunas maneras ahí nos hablan de lo yoruba y nos hablan de todo eso. Y entonces, o sea, yo soy bautizada católica, pero nunca he sido practicante como tal, y tampoco tengo la identidad con algo así. Con esa iglesia. Exacto, bueno, con ninguna en realidad, yo no tengo ninguna conexión mística. Sí, o sea, no, en la forma es lo que quiero decir.
pero precisamente el hecho de que en todo esto hay presente como la necesidad de ver algo que está por encima de nosotros, que para mí está en realidad, es muy en nuestro centro, esa forma en la que hubo que pelear o que hubo que idearse de los pueblos afro y también los indígenas, como tuvieron que inventárselas, ingeniárselas para poder difuminar sus historias y sus creencias y burlarse en la cara de los que les querían imponer otras cosas, o de lo que el poder siempre quiere imponer, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, desde ese recuerdo que es como, a veces uno lleva una reliquia, una cosa de algún familiar, de un amigo, antes eran los mechones de cabello, un pañuelo, una flor dentro de un libro, bueno, los dioses en este caso, es la ruta, es la guía de esa mirada hacia eso que se está buscando, es la presencia de este libro. Pero sobre todo también a veces al Dios que no aparece, a los dioses que no aparecen en el momento que más se les necesita. Bueno, gracias a alguna de los invitados que están afuera, que están en el otro plano virtual, que nos acompañan, alguna intervención, algún conversatorio, una duda, amiga Bella, poeta. Desde ese plano, desde ese plano Plano. nos llega una pregunta para Maru que recupero del chat. A ver aquí. Gracias por el coloquio de hoy, cómo transmitir en literatura lo introspectivo, lo percibido de lo vivido y los lugares visitados en un poemario. ¿Cómo puede lograrse ese tipo de género literario? Nos dice Karina Gómez. Bueno, pues en realidad yo siempre he utilizado las cosas en las dos vías, tanto en lo experiencial hacia lo escrito como el contrario, ¿sí? Como explorar en las vías, sobre todo esto, para darle el cuerpo que necesita el teatro. O sea, mis textos no están escritos del todo para ser leídos como tal. Están hechos para que algo pase un corrientazo de allí, o sea, haya algo que se levante, como lo decía Lorca, o sea, que el teatro es como la poesía que se levanta del libro y que tiene forma. Yo necesito escribir de esa manera. O sea, necesito escribirla desde un lugar en que ella tenga un latido vital, de que se quede ahí como contenida en una energía que sea muy efusiva, que sea muy, no sé, necesito eso. Cuando no logro esa sensación, siento que no, o sea, siento que ya no es mi estilo, o que ya no es lo que yo estoy buscando. Y sí, las cosas a veces que vivimos pueden ser poesía, pero como decía Dylan Thomas, hay que pasarlas por un filtro que es el de la creación consciente. No de repente, como él hablaba, que por ejemplo los surrealistas, si soñaban algo así, lo lanzaban. Sí, eso está bien como una técnica, me parece a mí, como una técnica para disparar creativamente algo. De hecho, yo lo utilizo en los talleres, cosas de ese tipo. Pero yo sí siento que nosotros ya, como creadores literarios o como creadores artísticos, tenemos que meterle un fondo distinto que le dé contexto, que le dé profundidad, que le dé otras cosas allí. Entonces, es por ahí. Gracias. Marisol. Aquí tenemos un comentario de Daniela Rangel. Gracias, Amaru, por ese texto recitado estremecedor. Me quedo también con lo que dices de que el cuerpo se sintoniza con nuestros territorios, como en tu caso en el encuentro con el Mar Caribe y el Pacífico colombiano. Yo quisiera incorporar una pregunta, Maru, en relación ¿tú sientes que puedes crear comunidad con otras poetas afrovenezolanas o te sientes un poco aislada del grupo de las afrovenezolanas? Pues, Porque estás en los Andes, por ejemplo, o por otras razones. pues lo que pasa es que en realidad yo no he leído, o sea, como lo que estás contando, como poesía afro-venezolana, no conozco, o sea, no tengo contacto con alguien que lo haga, ¿sí me entiendes? No. O sea, eso lo está haciendo Ajá, o sea, tendría que como conocerlas y leer, claro, ver. Ujú. y ese precisamente es el trabajo que hace
nuestra amiga, Sí. cruzarse las cosas, por supuesto. Claro. Eso es lo bello. Pero, o sea, Sí, por lo otro que te digo, sí, o sea, de repente yo logré conexión desde esos lugares. Y, por ejemplo, de repente yo he leído cosas, como te decía, de las islas de las Antillas, y hay muchas cosas ahí que son interesantes, que me han gustado muchísimo. No solamente en poesía, también en narrativa, incluso había algo de cómic que había, hay cosas muy interesantes. Pero en realidad de Venezuela no conozco mucho, en cambio de Colombia sí. con las colombianas sí, sí tienes Muchísimo, una porque especie de red. muchísimo, muchísimo. Yo Ajá. tengo casi 10 años de relaciones con la poesía colombiana, no solo de la de Bogotá o la de Medellín o la de Cali, sino también en la costa. De hecho, yo he organizado varias tertulias en Cartagena, en Montería, en Santa Marta, entonces, bueno, y Barranquilla, y invitando a poetas de locales de ellos y casi en su gran mayoría afro, y en su gran mayoría mujeres. Qué bien, qué Es decir, bien. tenemos una Ujú. relación muy, muy de cerca. De hecho, en el Festival Nacional de Poesía de Mujeres de Colombia de Roldanillo, en Cauca, que eso está como a 3 horas de Cali. Ahí está el encuentro de mujeres poetas colombianas y hay una gran parte de la rama de las mujeres que van allá toda una semana que son afro, una gran parte que son indígenas y de todo el país, porque allá no hay ningún tipo de discriminación en lo absoluto. Lo único que tienes que hacer es mujer y que seas poeta. Pueden ir los hombres como espectadores, pero allá quienes van a leer cualquier poeta, si sea el primer poema que escribe en su vida, o si sea una de las poetas con más Con trayectoria. mayor trayectoria, ajá. Amaru, escuchándote hablar, pues recordé palabras de la primera persona que nos dio la conferencia, ¿no? Que tú decías que, bueno, que tú no has ido a África, ¿no? Entonces él comentaba que el Caribe es una África plantada y transformada, ¿no? O sea, que realmente qué necesidad hay de ir al origen cuando tenemos un raigamen tan acentuado y que ha traído consecuencias postcolonialistas, ¿no? Exacto. Entonces, y nos hablaba sobre la filosofía Mu, ¿no? Y tiene que ver con todo eso que tú mencionas, donde dice que la humanidad está interconectada y que todos tenemos influencia en nuestro medio ambiente y las personas que nos rodean. Entonces, considero que hoy escuchándote, pues realmente tu literatura tiene un raigamen valiosísimo entre lo que tiene que ver con todo este contexto afrocaribeño. Y esas interconexiones se reflejan en tu obra, ¿no? Sí. Y a pesar de que nosotros estamos más en la montaña, sí hay unos desplazamientos que se dieron que nos interconectan con toda esa ancestralidad, ¿no? Y que eso se refleja en tu trabajo. Sí, así es. ¿Tiene un comentario ahí? Hay otro comentario. No sé mi trabajo. Dice Amaru, ¿conoces el trabajo de la socióloga afro-venezolana Esther Pineda? Ella desarrolló el concepto de violencia estética, que me parece que dialoga con lo corporal de tu obra. No le conozco. Daniela Rangel. Comenta Daniela Rangel. Ay, pues mira, Daniel, no conozco a Esther, pero voy a buscar para ver lo que trabaja. Me parece chévere. Gracias por la recomendación. Ujú. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias, Maru. Gracias, muy amable. Gracias, Amadou. Gracias. Antes de cerrar, queremos darle las gracias a todos los invitados, las invitadas que nos han acompañado hoy, al profesor Celso Medina, a Laura Cárdenas, a profesor Amaru, agradecer nuevamente a Marisol García, a todas las personas que se han conectado, tanto acá en Venezuela como en Brasil, Perú y otras regiones. No queremos despedirnos sin invitarlos a seguir participando en las actividades de la maestría, bien sea con el Seminario de Escritora Venezolana que coordina Marisol García o las distintas
comenzamos, o también inscribiéndose quienes quieran realizar estudios de la maestría en la siguiente cohorte que comienza en el mes de octubre. Muchísimas gracias. Gracias.